comenzar hoy con la ira de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la ira de Dios, este es quizás uno de los atributos que más frecuentemente nosotros pasamos por alto, porque nadie, concebimos, como nuestro Dios como un Dios de ira. Quizás esto es porque tengamos un mal entendimiento de qué significa verdaderamente la ira de Dios. Si nos damos cuenta, el amor de Dios siempre es inseparable y siempre está unido a su justicia y a su santidad. Por consiguiente, Dios también manifiesta indignación o ira ante todo hecho de pecado o de maldad. Y es por eso que cuando leemos las Sagradas Escrituras nos hablan muy frecuentemente, nos están hablando mucho acerca de la ira de Dios. Ya que si Dios ama todo lo que es bueno, todo lo que es justo y todo aquello que se conforma a su carácter moral, no debería a nosotros sorprendernos que Dios también deteste o desapruebe todo aquello que va en contra de su carácter moral o que no se conforma a su carácter moral. Dios, como un Dios de amor, también es un Dios de ira. Y esto es evidente nosotros cuando leemos las Sagradas Escrituras, porque estos dos atributos nosotros los encontramos dentro de la naturaleza divina. Muchas personas, si nos damos cuenta, ellos hacen un gran énfasis siempre es en el amor de Dios, y al hacer un gran énfasis en el amor de Dios se opaca la ira de Dios y estamos desfigurando al Dios que nos revelan las Sagradas Escrituras. Pero estas son dos verdades acerca de la naturaleza de Dios que nosotros vamos a encontrar por todas las Escrituras. Por lo tanto, si la Biblia nos habla acerca de la ira de Dios, debemos proclamar nosotros este glorioso atributo de Dios, que es la ira de Dios, y enseñarlo como está en la Escritura. No debemos nosotros guardar silencio ante lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras también nos dicen que Dios es un Dios de ira. Muchas personas, cuando están predicando el Evangelio, cuando están hablando de la ira de Dios, lo que intentan hacer es que suavizan el mensaje o tratan de evadir este mensaje acerca de la ira de Dios. Más bien, en vez de preguntar cuál es la causa o el titubeo, y dificultad al explicar este glorioso atributo de Dios, ya que no estamos hablando nosotros de personas incrédulas, sino casi siempre de personas cristianas, que se debe siempre enseñar este atributo de Dios. Porque si nosotros creemos en el amor de Dios, si creemos en la justicia de Dios, si creemos en la misericordia de Dios, si nosotros creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros vacilamos al hablar acerca de la ira de Dios o la condenación eterna? Esta doctrina de la ira de Dios salvaguarda la distinción esencial entre el Creador y lo que es la criatura, porque el pecado siempre busca borrar esta distinción o minimizar esta distinción, ya que si nosotros no nos damos cuenta acerca de qué es la ira de Dios o la ira divina, es muy dudoso que nosotros llegamos a tener un temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, como nos dice Proverbios 1:7. Ya que con la conciencia de esta verdad y con el deseo de ser fiel a la revelación bíblica, nosotros debemos enseñar lo que significa la ira de Dios. Vemos que la Escritura enseña tanto la bondad de Dios, también enseña la severidad de Dios y también enseña la ira de Dios. Y aunque en la Escritura no nos muestra a nosotros cómo el hombre puede ser salvo mediante la gracia de Dios, también nosotros podemos ver en la Escritura que todos los hombres están bajo la ira de Dios a causa del pecado del hombre, porque la Escritura está llena de descripciones del castigo divino de Dios. Entonces la ira de Dios la podemos definir de la siguiente manera. La ira de Dios quiere decir que Dios detesta intensamente todo pecado. Dios detesta todo pecado, así sea una mentira que llamamos piadosa. Dios detesta todo pecado.
Esta palabra ira puede definirse como enojo, indignación, una indignación intensa y profunda. El enojo se define como el desagrado, resentimiento y profundo antagonismo que se experimenta en la presencia por daños causados o por insultos. La indignación y el enojo justo que produce la injusticia y la bajeza. Tal es la ira, y la ira, nos informa la Biblia, es uno de los atributos de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, la costumbre moderna en todas las iglesias cristianas es quitarle la importancia a este tema de la ira, y esto es algo demasiado importante, ya que son muy pocos, incluso dentro del cristianismo, que creen en la ira de Dios, porque muchos cristianos, o que se hacen llamar cristianos, no creen a esta doctrina. Incluso los que creen en esta doctrina de la ira de Dios hablan muy poco del tema. Nosotros podemos escuchar muchos pastores que hablen acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, pero muy poco nada que hablen acerca de la ira de Dios. Este tema de la ira se ha convertido, por así decirlo, en un tabú dentro de la iglesia y la sociedad moderna, que incluso dentro del mismo cristianismo ya no se habla de este atributo de Dios, porque hablar de la ira de Dios ya es falta de amor hacia las personas. Por lo tanto, muchas personas ya no mencionan lo de la ira de Dios. Pero es evidente que al leer el Antiguo Testamento, ambos testamentos destacan esta realidad y terror de lo que es la ira de Dios. Incluso si nosotros tomamos la Biblia y tomamos concordancias o hacemos nuestras propias concordancias de la Escritura, vamos a darnos cuenta que hay más referencias acerca del enojo, del furor y de la ira de Dios que las que nosotros encontramos acerca del amor y la benevolencia de Dios. Así como las Escrituras nos dicen que Dios es bueno con los que confían en Él, también es un Dios terrible para aquellos que no lo hacen. Por ejemplo, si nosotros vamos ahí a Nahum 1:2, vamos a ver una descripción de la ira de Dios. Nahum 1:2 al 8 dice: Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga a sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira, y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? La ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Este pasaje nos describe la ira de Dios. Incluso el apóstol Pablo, teniendo la esperanza de que el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez para dar retribución a los que no conocieron a Dios, nos dice en 2 de Tesalonicenses 1:8, hablando del Señor Jesucristo, dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento destacan la ira de Dios. La ira de Dios constituye la cometida de Dios con fines de retribuir por cualquier medio para todos aquellos que han desafiado a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela continuamente. Si nosotros vemos este pasaje, en este pasaje denota
decidida acción de Dios a castigar el pecado. Es tanto una expresión de la actitud personal de Dios, es la emoción del Dios trino para castigar el pecado. Entonces, nosotros podemos ver el amor de Dios para con los pecadores, cubriendo en su alcance, digamos, a toda la raza humana. Entonces, pero nosotros también vemos en este pasaje la ira de Dios, donde ocurren acontecimientos que son usados por Dios para castigar. Así como son amplios y extensos los cielos, así la ira de Dios está derramada sobre todo el mundo. Charles Hodge escribió referente a este pasaje: porque como el relámpago desde el cielo, la ira de Dios ilumina el espectáculo más repugnante. Charles Hodge nos quiere decir que la ira de Dios cubre toda la tierra. La ira de Dios viene por la enormidad de nuestros pecados. La ira de Dios no viene porque sí, sino la ira de Dios viene a causa de nuestro pecado. Así la humanidad haga oídos sordos a la voz divina que le habla desde su interior a través de la conciencia del hombre, pero encuentra difícil escapar de la misma voz cuando le llama a través de las vicisitudes o las experiencias que nosotros tenemos. Pues la ira de Dios en este pasaje es la manifestación activa de Dios, de Dios hacia el pecado moral de las personas. La frase "la ira" puede referirse específicamente a la manifestación culminante en el futuro del odio en el día de la ira, pero puede también referirse a los hechos o procesos de la providencia actuales en la que viene el castigo divino por el pecado cuando nosotros estamos acá en la tierra. De este modo, por ejemplo, cuando un magistrado o un juez dicta sentencia a los criminales, él es un ministro de Dios, vengador suyo, para ejecutar ira sobre aquel que ha hecho el mal. La ira de Dios es la reacción de Dios ante nuestro pecado. Y la ley, como nos dice la Escritura, produce ira, porque la ley hace surgir el pecado que está latente dentro de nosotros y hace que la transgresión y el comportamiento de nosotros con nuestros pecados abunde cada vez más la ira de Dios. Como reacción contra nuestro pecado, la ira de Dios es la expresión del juicio de Dios, y Pablo por eso es que rechaza indignado la sugerencia que dice: sea injusto Dios que da castigo. Pablo dice que esta revelación va dirigida contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estas palabras traducidas como impiedad o injusticia de este pasaje no son sinónimos. Más bien, acá lo que está haciendo el apóstol Pablo intenta demostrar por la elección de estas palabras y por la forma en que él las coloca, es que la injusticia humana y la inhumanidad del hombre para con el hombre y la conducta bestial que tiene el hombre por su pecado tiene raíces más profundas en el fracaso de que el hombre no le da el honor y la reverencia a Dios como creador y soberano que Dios tiene derecho por ser el creador y él demanda de todas sus criaturas. El pecado que permanece evoca la ira de Dios porque la ira viene a causa de los pecados y la transgresión de los hombres. Pero debemos darnos cuenta que la ira de Dios es una ira que es muy diferente a la ira del hombre, ya que la ira humana siempre está mezclada con el pecado, es una ira inestable, arbitraria, y es una ira que muchas veces es egoísta, mientras que la ira de Dios es una ira que es eternamente estable, inamovible, y está fundada siempre en propósitos eternos, y es una ira que es justa. El hombre es una criatura de tiempo, y sus emociones tienen que ver con el momento, cómo pasa el momento.
Su enfado por consiguiente debe ser frenado, ya es que el cólera de las personas o la ira de las personas muchas veces es injusta. Pero Dios es eterno y perfecto. Su ira no es una emoción pasajera, sino que responde siempre a un propósito fijo y a un designio. Dios no se aira por cualquier cosa, sino que la causa de la ira de Dios es por el pecado del hombre. Un ejemplo perfecto en este aspecto de la ira humana nos lo da el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Lucas 15:28 nos dice, hablando acerca acá del hermano mayor del hijo pródigo: entonces se enojó y ya no quería entrar, salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Este hombre estaba enojado con quien no debía estar enojado, cuando no debía estar enojado y por las razones que no debía estar enojado. Esta palabra ira para algunas personas es la pérdida del dominio propio, es una explosión que consiste en ponerse rojo por el enojo, lo cual esto es en parte sí y en parte no. Para otros, la ira es un ataque de impotencia que consiste en el orgullo herido o en el mal humor por algún hecho o acontecimiento. Pero atribuirle a Dios actitudes semejantes está mal, ya que la Biblia no nos dice que nosotros hagamos estas cosas. Y pareciera que hubiera una confusión aquí en el lenguaje antropomórfico de la Escritura, es decir, de describir las actitudes y los efectos de Dios en términos que se emplean ordinariamente cuando nosotros hablamos acerca de los hombres. Pero cuando la Escritura se refiere a Dios antropomórficamente, no está queriendo decir que las limitaciones o imperfecciones que corresponden a las características personales de nosotros, las criaturas pecadoras, correspondan también a las cualidades correspondientes a nuestro Dios, que es santo y creador. Por ejemplo, el amor de Dios, como se refleja en la Escritura, nosotros vemos y conocemos el amor de Dios acerca de la Escritura, en las Escrituras, pero jamás este amor conduce a Dios a cometer acciones necias, impulsivas o inmorales, como ocurre con el amor humano. Del mismo modo, la ira de Dios en la Biblia jamás es algo caprichoso y jamás es algo desenfrenado, producto de la irritabilidad, moralmente indigno, como suele serlo frecuentemente cuando ocurre con la ira humana. Más bien, la ira de Dios es todo lo contrario, constituye una reacción objetiva y moral, correcta y necesaria para con la maldad. Dios solo se enoja cuando corresponde enojarse por algo justo. Dios se enoja por algo que es justo. Incluso entre los hombres existe algo que se denomina la ira justa, aunque probablemente esto es muy raro nosotros verlo dentro de los hombres. Pero toda indignación que manifiesta Dios es algo que es justo. Pero la pregunta sería: ¿un Dios bueno puede encontrar tanto placer en la ira como el que encuentra en la bondad? Si Dios no reaccionara adversamente al mal en este mundo, no sería un Dios moralmente perfecto. Entonces nosotros nos damos cuenta, Dios se aira por algo justo, Dios se aira por el pecado. Por eso es justamente esta reacción adversa al mal, al pecado, la cual constituye una parte necesaria dentro de la perfección que nosotros vemos de Dios, la que contempla la Biblia cuando nosotros hablamos acerca de la ira de Dios. Si Dios, por ejemplo, no sintiera ira por el pecado, entonces, ¿qué pasaría? Dios, por ejemplo, no tendría, si no sintiera, ira por el pecado, a él le daría igual lo que hiciera el hombre. Para algunos, el pensamiento de la ira de Dios les sugiere que Dios es un Dios que es cruel. Pero la Biblia, cuando habla de la ira de Dios, siempre está hablando en términos judiciales. Es decir, la ira del juez cuando administra justicia. La crueldad es siempre inmoral.
el día de la ira. Por eso es que dice Pablo, es también el día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:5. Jesús mismo nos habló mucho acerca también de la ira de Dios. Declaró que la retribución sería en proporción con el merecimiento individual de cada persona. El Señor Jesús dijo ahí en Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios se encargará de que no sufra más de lo que exige la justicia. Dios siempre le va a dar a cada quien lo que se merece. Pero muchos pueden pensar que la incredulidad y la desobediencia a nuestro Creador realmente debe merecer un castigo tan grande y tan atroz como es la condenación eterna. Bueno, si nosotros consideramos el precio que pagó Cristo por nuestros pecados, no nos cabe la más mínima duda de los que rechazan a Cristo merecen un castigo tan atroz, pues están rechazando el único camino de salvación. Pues si nos damos cuenta de cuán grande es nuestro pecado y el precio de nuestra salvación, mejor nosotros no tenemos derecho de opinar sobre el castigo que merecen los incrédulos, ya que la ira de Dios es algo que los hombres eligen por sí mismos. Antes que el infierno sea una experiencia infligida por Dios, porque Dios es el que echa a las personas al infierno, es un estado por el cual el mismo hombre opta escoger. Cuando rechaza la luz de Dios que hace brillar en su corazón, que lo hace que se dirija hacia Dios. Por eso cuando el apóstol Juan escribió ahí en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y agrega enseguida una explicación en Juan 3:19. Y esta es la condenación, de que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan dice que la acción decisiva del juicio contra los perdidos es el juicio que ellos mismos dictan cuando rechazan la luz que les llega mediante el conocimiento de Jesucristo. Todo lo que hace Dios subsiguientemente es una acción judicial contra el incrédulo, ya sea en esta vida o más allá de esta vida. Es mostrada o guiada hacia las consecuencias plenas de la elección que ha hecho el hombre. La elección básica fue y sigue siendo siempre a responder o no responder a la invitación del Evangelio. El Señor Jesucristo dice: venid a mí, dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Toma la cruz y hazte un discípulo de Jesús, porque podemos nosotros ganar el mundo, pero no nos haría ningún bien, porque podríamos nosotros perder nuestra alma. Mientras que si nosotros seguimos a Jesús, si perdiéramos incluso nuestra vida por amor de Él, encontraríamos nosotros la vida. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces la ira de Dios está sobre todos los pecados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser salvados de la ira de Dios?
Si nosotros leemos los 3 primeros capítulos del libro de Romanos, Pablo propone siempre a llamar nuestra atención sobre la cuestión, nos está hablando acerca de la ira y del juicio de Dios. La ira de Dios, nos dice el pasaje, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. También Pablo nos habla del día de la ira, viene cuando Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo podemos nosotros escapar de la ira de Dios? Pues todos estamos bajo pecado y la Escritura también nos dice que no hay justo ni aun uno. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. ¿Cómo nosotros podemos escapar de la ira de Dios? La ley no puede salvarnos por cuanto el efecto único es estimular el pecado y mostrarnos que nosotros estamos muy lejos de ser justos. La religión tampoco puede salvarnos, como tampoco la mera circuncisión puede llegar a salvar a un judío. ¿Existe, por lo tanto, algún medio de la liberación de la ira venidera? Sí lo hay. Por eso Pablo dice, estando ya justificados en su sangre, Pablo dice, por él seremos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en la muerte de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Por la sangre de Cristo, el Hijo encarnado de Dios, nosotros somos salvos de la ira de Dios. Pues teniendo fe en Cristo, significa que seremos justificados de nuestros pecados y nuestros pecados son perdonados y seremos aceptados como justos delante de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos ser justificados? Mediante la fe, poniendo toda nuestra confianza absoluta en la obra y persona del Señor Jesucristo, pues Él es el único mediador entre Dios y los hombres, pues Él es 100% Dios y 100% hombre. Pero ¿cómo la sangre de Cristo me puede justificar? Pues la muerte de Cristo es una muerte expiatoria y es la que constituye la base de nuestra justificación. Pablo lo explica ahí en Romanos 3:24 en adelante, donde habla de la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa propiciación? Que el sacrificio que conjuga la ira por medio de la expiación del pecado anula la culpa de nuestro pecado. Eso es lo que vemos en la obra de Cristo. Por eso la obra de Cristo es la parte central del Evangelio. En Cristo Jesús, en la virtud de su muerte en la cruz, como nuestro sustituto y portador de nuestro pecado, Él es la propiciación por nuestros pecados, como nos dice 1 Juan 2:2. Entre nosotros pecadores y los tormentos de la ira divina está ubicada la cruz de Cristo. Si somos de Cristo por la fe, entonces nosotros somos justificados por medio de la cruz de Cristo y la ira no nos alcanzará jamás, ni aquí ni en el más allá, porque nuestro Señor Jesucristo es quien nos libra a nosotros de la ira venidera, como nos dice 1 Tesalonicenses 1:10. En conclusión, no debemos considerar la ira divina nosotros en una forma irreverente y especulativa como creyentes. No debemos nosotros tampoco temer a la ira de Dios, porque aunque como los demás nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, como nos dice Efesios 2:3, nosotros hemos confiado en Jesús, quien nos libra del castigo y nos libra de la ira venidera. Cuando meditamos en la ira de Dios, nos sobreacoge pasar en nuestro Señor Jesucristo. Llevó sobre nosotros la ira de Dios que merecía nuestro pecado, para que nosotros podamos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Preguntas?